Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas y más noticias pueden encontrarlas. Están disponibles en www.puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través del canal 177 de zapping.com. Además, saludamos a quienes nos escuchan en la radio, en La Ligua, en Cabildo, en Papudo, en Zapallar, en San Antonio, en Quintero. También a los amigos de Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, porque están ahí a través del 102.1 en frecuencia modulada en toda la región de Valparaíso. ¿Les parece si comenzamos en nuestra jornada de hoy con la lectura de titulares? Químicos se obligaron a extremar medidas tras incendio que destruyó vivero en La Cruz. Bomberos reconoce que llegaron sin saber que enfrentaban un incendio con químicos en dicha comuna. Llamaron a superar las llamas superaron los 30 metros. Macarena Ripamonti se mantiene entre las figuras políticas más conocidas y mejor evaluadas. ¿Hay proyección presidencial?, se preguntan. Presidente Kast califica muy apresurado rechazo de Ramírez a reforma constitucional de seguridad. PDI desbarata puntos de venta de drogas en Cartagena y detiene a 3 personas. Incautan cocaína, cannabis dosificada y un revólver. El modelo Camilo Huerta fue detenido a su llegada a Chile. Soy inocente, esto es un mensaje, dijo. Ivette Vergara fue detenida por conducir a 160 kilómetros por hora en la Costanera Norte. Quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente por conducción temeraria. Ola de delincuencia afecta a terminal de Quilpué. Pasajeros alegan falta de seguridad en las inmediaciones del único rodoviario de la comuna. Le damos la bienvenida a todas y a todos. Comenzamos ya con la entrega noticiosa de esta jornada. Vecinos y pasajeros denunciaron ola de robos en terminal de buses de Quilpué y sus inmediaciones. Acusan que existe acoso a mujeres, amenazas y maltrato animal, además de consumo de droga y alcohol en dicho lugar. Para contarnos de esta situación tomamos contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Ahí está Tomás Chaparro. Buenas tardes, Tomás, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, porque muchos, tal como tú lo decías, muchos casos se han sabido sobre incivilidades, prácticamente acoso callejero a mujeres, consumo de alcohol en la vía pública, acoso, más bien maltrato a animales, y muchas de esas denuncias más bien le han llegado a quien tengo aquí a mi costado, quien es el concejal Francisco Villegas, concejal de la comuna de Quilpué. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás, Ricardo. Efectivamente, esto comenzó hace un par de días que me escribió una chica a propósito de haber sido acosada. Ella me etiquetó un video junto con la municipalidad, lo compartí, y a propósito de esa historia es que un montón de mujeres y vecinos me comenzaron a escribir de que cercano al sector del terminal existirían personas acomodadoras de vehículos que de forma recurrente acosan mujeres, a los transeúntes solicitan dinero, se ponen violentos si es que ellos no le dan dinero, y efectivamente nosotros llegamos acá, hemos conversado con la administración, con los guardias, y esto es algo de todos los días.
todos los días que molestan, digamos, a los pasajeros acá en el sector. Han habido hechos de violencia hace no mucho tiempo atrás, incluso hubieron una puñalada fuera del terminal. Entonces estas cosas son cuestiones que no debieran ocurrir y que de hecho estamos acá para apoyar a la administración del terminal, apoyar a los vecinos del sector, particularmente también las mujeres que son las más afectadas, e intentar dialogar entre la municipalidad, carabineros, la administración y vecinos para hallar estrategias conjuntas para acabar con este tema de una vez por todas. Bueno, Francisco, perdón, que, me está bueno, escuchando. Francisco, me está escuchando. Dale, Vigilancia Sí. privada no tiene dicho terminal, porque creo que en todos los terminales de Chile hay vigilancia privada y eso también como que repele un poco las incivilidades. Precisamente, hay guardias privados como en todos los terminales, pero vecinos también nos comentan, en todos los terminales existen este tipo de externalidades, y aunque existan guardias privados, también como lo existen en muchas ferias, por ejemplo, no es suficiente porque el guardia privado no está facultado por ley, por ejemplo, a, digamos, que un control de detención o algo por incivilidades. También la tipología de la incivilidad no permite una intervención mayor. Entonces acá hay un tema un poco de ley que no hay las facultades suficientes para acabar con este tipo de situaciones, y cosas que podrían ayudar serían algunos programas sociales, cosas que hoy en día no existe la robustez para ser abordados por problemas, este tipo de problemas sociales, muchos temas de salud mental, personas también en situación calle, y digamos que no da el Estado para estas situaciones. Y finalmente tenemos la historia de Chile, básicamente, que en todos los terminales tenemos este tipo de situaciones, que no es excusa, la verdad, para no hacer nada. Tomando en cuenta que, bueno, estamos acá en el terminal de buses y el acoso callejero está tipificado como una ley de la República, si nos puedes contar en el ámbito del acoso a mujeres, particularmente acá en las cercanías del principal rodoviario de Quilpué, si las víctimas, tú de cierta forma siendo un vocero de estos casos, si han detallado qué tipo de acosos o qué tipo de denuncias han realizado. Sí, mira, particularmente hay gente que las intercepta en la calle, no las deja pasar y habla respecto a sus cuerpos, hace insinuaciones sexuales. Entonces Tenemos un problema de conexión con Tomás Chaparro, se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si lo retomamos. ¿Me está escuchando, Tomás? No, tenemos un problema de conexión. Vamos a retomar el contacto con Tomás Chaparro, que está a esta hora conversando con el concejal Francisco Villegas de la comuna de Quilpué en relación a este acoso callejero, y más que callejero, en el terminal de buses de la comuna de Quilpué, y en donde además hay que saber que el Consejo Municipal no tiene mucho que hacer, pero creo que aquí las autoridades tienen que también abocarse a poder buscar las soluciones, porque aunque sea un terminal particular, aquí también la comunidad tiene mucho que decir. Vamos a cambiar de tema y luego retomamos con Tomás Chaparro en esta jornada en donde estamos ya en hora de noticias. Un incendio que afectó a Viveros Las Rosas y una vivienda movilizó a bomberos de 13 comunas en el sector de Pocochay, esto en la comuna de La Cruz. La presencia de sustancias químicas obligó a extremar las medidas de seguridad durante dicha emergencia. Vamos a revisar los detalles en el siguiente informe. Un incendio de gran magnitud afectó durante la noche del domingo al vivero Las Rosas y a una vivienda ubicada en el sector de Pocochay, en la comuna de La Cruz. La emergencia obligó a desplegar voluntarios de bomberos provenientes de 13 comunas de la región de Valparaíso. Los equipos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros inmuebles. Al operativo también se sumaron voluntarios de Viña del Mar, Quintero, Puchuncaví y Los Andes, debido a la magnitud del siniestro. Óscar Calderón Sánchez, alcalde subrogante de La Cruz, señaló las características de la emergencia. Aproximadamente hasta las 2 de la madrugada del día lunes estuvieron trabajando más de 25 unidades bomberiles, por supuesto bomberos de La Cruz y bomberos de prácticamente cada una de las comunas de la provincia de Quillota han estado apoyando en este lamentable incendio. Pérdida total de la vivienda, algunos invernaderos que estaban asociados a la actividad económica de viveros también se perdieron.
Nuestra unidad de gestión de riesgos y desastres estuvo presente durante los trabajos que se realizaron esta madrugada. Cerca de la medianoche se confirmó la presencia de sustancias químicas en el lugar, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad ante una eventual exposición. Pese a la gravedad de la emergencia, no se registraron personas fallecidas ni lesionados. Así lo indicó Mauricio Arancibia Herrera, comandante de Bomberos de la Cruz. Sector Pocochay, que es un sector rural de aquí de la comuna de La Cruz. Llegando a la primera unidad, el incendio ya se encontraba sin posibilidades de control. Se solicitó apoyo regional, más que nada, debido a la gran cantidad de combustible que hay adentro de estos galpones que se quemaron. También se quemó una estructura por la radiación de esta misma. Había materiales químicos también, que ahora está ya gente de materiales peligrosos trabajando, analizando los materiales químicos que están dentro de este galpón. Desde la Municipalidad de La Cruz informaron que Chilquinta realizó un corte preventivo del suministro eléctrico, afectando aproximadamente al 60% de Pocochay. Además, solicitaron a los vecinos evitar las zonas de trabajo, facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y mantenerse atentos a los canales oficiales. Continuamos en el mismo tema porque nuevos antecedentes se conocieron sobre el incendio que afectó durante la noche de ayer domingo el sector de Pocochay. Esto en la comuna de La Cruz, luego de que bomberos reconociera que al momento de arribar a la emergencia desconocían que al interior de las bodegas habían productos químicos utilizados en la agroindustria. El comandante del Cuerpo de Bomberos de La Cruz, Mauricio Arancibia, explicó que la primera unidad encontró el incendio sin sus posibilidades de control, con una gran carga de combustible y llamas que superaban los 30 metros de altura. Ante la presencia de químicos, también debió concurrir personal especializado en materiales peligrosos para poder analizar los productos almacenados. El combate del fuego se vio además dificultado por la falta de grifos en el sector rural de Pocochay, por lo que se estableció un punto de abastecimiento en el cuartel de bomberos. La magnitud de la emergencia obligó a solicitar apoyo regional, llegando más de 25 unidades provenientes de distintas comunas de la provincia de Quillota y también la provincia del Marga, además de los Andes, Valparaíso y Viña del Mar. El alcalde subrogante de La Cruz, Oscar Calderón, informó que el incendio comenzó cerca de las 20 horas y logró ser controlado alrededor de las 2 de la madrugada. Una vivienda y algunos invernaderos resultaron con pérdida total, mientras que no se registraron personas fallecidas ni lesionadas. Equipos municipales iniciaron durante este lunes la evaluación de los daños para coordinar apoyo social y también la limpieza del lugar. Vamos a cambiar de tema porque la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, volvió a aparecer entre las figuras políticas con mayor conocimiento y mejor evaluación ciudadana en nuestro país, de acuerdo con la última encuesta Plaza Pública Cadem. En la medición de agosto, la jefa comunal alcanzó un 94% de conocimiento, 2 puntos más que en el mes de julio. Además, obtuvo un 51% de imagen positiva o muy positiva, resultado que la ubicó en el cuarto lugar entre las figuras con mayor evaluación, por detrás de Tomás Bodanovich, Sebastián Sichel y Mario Desbordes. Pese a mantenerse entre los primeros lugares, Ripamonti registró una baja respecto del mes anterior, cuando alcanzaba un 55% de evaluación positiva. Sus cifras vuelven a abrir la discusión respecto de una eventual proyección nacional y también presidencial de la alcaldesa de Viña del Mar. El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, puso paños fríos a esta posibilidad. Si bien reconoció que Ripamonti ha logrado posicionarse en la agenda nacional, sostuvo que todavía carece de propuestas y definiciones sobre grandes temas de país. Desde la Universidad de Bello, el experto en comunicación política y electoral, Felipe Vergara, también consideró complejo que la popularidad de Ripamonti pueda producirse actualmente en una candidatura presidencial, destacando especialmente el peso que ha alcanzado a través de las redes sociales. Vergara sostuvo además que dentro de la nueva generación de alcaldes vinculados a la izquierda, Tomás Bodanovich presenta actualmente mejores condiciones para alcanzar un respaldo transversal a nivel nacional.
Vamos a otra información porque la polémica por la descoordinación al interior del gobierno sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quirós sostuvieran una breve reunión en La Moneda tras el requerimiento presentado por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. El episodio se originó luego de que el gobierno recurriera al TC para impugnar una norma relacionada con la restitución de servicios básicos en las zonas afectadas por catástrofes, pese a que Alvarado había manifestado su oposición a la alternativa y planteado la presentación de un veto. El requerimiento fue ingresado sin su firma y el propio ministro reconoció posteriormente que no había sido informado. Frente a esta controversia, el presidente de la República, José Antonio Kast, asumió la responsabilidad por la descoordinación, señalando que, en medio del ritmo de trabajo, el Ejecutivo puede quedar asuntos fuera de las conversaciones del comité político. Es responsabilidad mía. Si yo firmo al final, yo dirijo, afirmó. El mandatario aseguró además que no pretende que todos sus ministros mantengan posiciones idénticas, sino que cada uno destaque desde su perspectiva área. Aquí también, en este sentido, sostuvo que el gobierno irá corrigiendo todo lo que haya que corregir. Vamos a otra información. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelantó que su partido no apoyaría, en sus condiciones actuales, la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que, aunque todavía no conocen el texto definitivo, los antecedentes divulgados hasta ahora contienen elementos que impedirían que la UDI entregue su respaldo a la iniciativa. El principal cuestionamiento apunta a incorporar en la Constitución excepciones a principios generales. Según el presidente de la UDI, materias de este tipo deberían ser abordadas mediante normas legales y no modificando la Carta Fundamental. Entre sus reparos mencionó la propuesta relacionada con regímenes carcelarios diferenciados para integrantes del crimen organizado, advirtiendo que establecer este tipo de excepciones podría generar un precedente institucional. Ramírez aclaró que no observa el mismo problema en eventuales inhabilidades para personas condenadas por determinados delitos, señalando que ese tipo de sanciones existen en otros países. El presidente de la UDI insistió en que su colectividad comparte la necesidad de fortalecer la seguridad, pero advirtió que no respaldará una fórmula que, a su juicio, pueda debilitar la Constitución mediante excepciones vinculadas a debates políticos contingentes. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Continuamos con las informaciones porque Renovación Nacional se sumó a las críticas de la UDI respecto de la reforma constitucional en materia de seguridad pública que prepara el gobierno. Aunque respaldaron el objetivo de la iniciativa, advirtieron que la Carta Fundamental no debe transformarse en un catálogo de medidas. Revisemos los detalles de la información en el siguiente informe. La presidenta de Renovación Nacional, senadora Andrea Valladares, se sumó a los cuestionamientos formulados por el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, respecto de la reforma constitucional en materia de seguridad pública que prepara el gobierno. Valladares aseguró que RN respalda con fuerza la agenda de seguridad del Ejecutivo y comparte el objetivo de entregar al Estado herramientas para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, advirtió que una reforma constitucional debe ser elaborada correctamente. La senadora sostuvo que la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que el país enfrenta un problema de política pública. Agregó que se necesitan normas sólidas, jurídicamente bien diseñadas y capaces de alcanzar una mayoría amplia, enfatizando que en seguridad se requiere eficacia, no maximalismos. Sus declaraciones se produjeron luego de que Guillermo Ramírez advirtiera que la UDI podría rechazar la propuesta. El diputado cuestionó que se incorporen excepciones a principios generales y afirmó que, según los antecedentes conocidos hasta ahora, la reforma terminaría debilitando la Constitución. En tanto, el presidente José Antonio Kast calificó como muy apresurada la postura del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien anticipó que su partido podría rechazar la reforma constitucional de seguridad. El mandatario llamó a conocer el texto y debatirlo antes de tomar una decisión. Revisemos el detalle en el siguiente informe.
El presidente José Antonio Kast calificó como muy apresurado el anuncio del timonel de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, quien anticipó que su colectividad podría rechazar la reforma constitucional de seguridad en los términos conocidos hasta ahora. El mandatario valoró que existan distintas opiniones, pero llamó a analizar el contenido definitivo de la iniciativa antes de adoptar una postura. Yo encuentro que es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que para ellos son de gran preocupación. ¿Y dónde se debaten esas preocupaciones? En el Parlamento. Aseguró que no se trata de una mega reforma constitucional, sino de modificaciones precisas en materia de seguridad pública. Kast explicó que la propuesta busca fortalecer este concepto dentro de la Constitución y vincularlo con otras medidas de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Además, recalcó que el texto todavía debe ser presentado, discutido y posteriormente sometido a votación. Nosotros esperamos aprobarla y estoy convencido que cuando vean el mérito de lo que tenemos ahí redactado y cómo todo se va complementando y que no es una mega reforma constitucional, no es que hayamos convocado una asamblea constituyente para modificar todo, vamos de manera muy precisa a temas de seguridad pública. Hoy día la Constitución habla de la seguridad nacional, pero no se refiere a la seguridad pública con la fuerza que nosotros decimos que tiene que tener. El jefe de Estado también descartó que la reforma busque eliminar el derecho de las personas privadas de libertad a recibir atención médica. Señaló que los internos pueden ser trasladados a centros hospitalarios cuando las cárceles no cuenten con las condiciones necesarias, aunque enfatizó que deben cumplir sus condenas. Nosotros no vamos a pasar a llevar ningún derecho de urgencia, de salud, porque es evidente. Nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan con penas duras. Y eso es lo que le estamos planteando a la ciudadanía. El que delinque, el que pertenece a una organización criminal, que secuestra, que tiene una empresa del secuestro, que tiene una empresa del delito, va a tener sanciones duras y graves y va a tener que pagar. Vamos a cambiar de tema porque un nuevo operativo antidrogas desarrollado en Cartagena permitió desbaratar un punto de comercialización de sustancias ilícitas y detener a 3 personas luego de una investigación encabezada por detectives del equipo Modelo Territorial 0 de la BICRIM de San Antonio. El trabajo realizado junto a la Fiscalía Local permitió obtener una orden de entrada y registro para un inmueble que ya había sido identificado como un punto prioritario de venta de drogas. En el lugar fueron detenidos 2 hombres y una mujer por la infracción a la ley 20.000. Durante el procedimiento, la PDI incautó cocaína, cannabis sativa, dosificada para su comercialización, además de dinero en efectivo, municiones y un revólver que será sometido a peritajes para determinar sus condiciones. Los detectives detectaron además que el principal investigado mantenía un sistema de cámaras de televigilancia en las inmediaciones del domicilio, utilizado para advertir una eventual presencia policial. Los 3 detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectiva audiencia de control de detención, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio Público. Continuando en el plano policial, pero ahora ya en el nivel nacional, el chico reality Camilo Huerta fue detenido por personal del OS7 de Carabineros. Esto fue en el aeropuerto de Santiago, en el marco de la denominada Operación Ámsterdam. El imputado aseguró ser inocente y afirmó que el caso corresponde a un montaje. Revisemos el detalle en el siguiente informe. El chico reality Camilo Huerta fue detenido durante la mañana de este lunes por personal del OS7 de Carabineros en el Aeropuerto Internacional de Santiago. El procedimiento se desarrolló en el marco de la denominada Operación Ámsterdam, investigación relacionada con el cultivo de marihuana supuestamente medicinal. Huerta fue capturado a su llegada desde Miami, luego de que la semana pasada se emitiera una orden de detención en su contra. En medio del operativo, antes de ser trasladado hasta un vehículo policial, aseguró ser inocente y afirmó que todo se trataría de un montaje. Realmente inocente soy de todas estas cosas. La exfigura televisiva está imputada por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Tras su detención, fue trasladado hasta el cuartel del OS7 para permanecer a la espera de su formalización por este caso, que ya registra cerca de 80 detenidos y está a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén.
De acuerdo con la investigación, la organización habría utilizado negocios formalmente establecidos para encubrir actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas, cultivo de cannabis y desvío de plantaciones autorizadas. Entre las diligencias realizadas se encuentra el allanamiento al Dispensatorio Nacional Medcorp, ubicado en el barrio Italia de Providencia. Que la cúpula en sí son los que finalmente eran los que tenían las ganancias de la venta de este tipo de sustancias. Una organización compuesta mayoritariamente por personas chilenas, los cuales son sumamente organizados, mantenían oficinas para un tema de orden, del tema de llevar contratos, también de las ganancias, la cantidad de sustancias que mantenían en los dispensarios, pero también mantenían tesoreros, secretarios. Continuamos una mezcla de farándula policial en las informaciones, porque la periodista y animadora Ivette Vergara fue detenida tras ser sorprendida conduciendo a 160 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte, en donde la velocidad máxima permitida es de 100 kilómetros por hora. Revisemos el detalle en el siguiente informe. La periodista y animadora de televisión Ivette Vergara fue detenida durante la tarde del domingo por conducción temeraria, luego de ser sorprendida circulando a 160 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte en la comuna de Vitacura. La fiscalización fue realizada en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 100 kilómetros por hora. Carabineros informó que el vehículo fue controlado después de registrar una velocidad considerada incompatible con la seguridad vial. La institución explicó que la conductora fue detenida en flagrancia por poner en riesgo la integridad de los demás usuarios de la vía. Posteriormente, Vergara fue trasladada hasta la 37ª comisaría de Vitacura. El alcotés practicado a la animadora arrojó resultado negativo. La Fiscalía Metropolitana Oriente dispuso que pase a control de detención durante este lunes, instancia en la que será formalizada por conducción temeraria. Estamos en hora de noticias a través de puranoticia.cl. Alcemos el primer alto de la jornada y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos a revisar los titulares de la presente edición. Químicos obligaron a extremar medidas de seguridad tras incendio que destruyó viveros en la comuna de La Cruz. Bomberos reconocen que llegaron sin saber que enfrentaban un incendio de químicos en la comuna. Llamas superaron los 30 metros. Macarena Ripamonti se mantiene entre las figuras políticas más conocidas y mejor evaluadas. ¿Hay proyección presidencial? Presidente Kast califica como muy apresurado rechazo de Ramírez a reforma constitucional de seguridad. PDI desbarata punto de venta de drogas en Cartagena y detiene a 3 personas. Incautan cocaína, cannabis dosificada y un revólver. Camilo Huerta fue detenido a su llegada a Chile. Soy inocente. Esto es un montaje, dijo. Ivette Vergara fue detenida por conducir a 160 kilómetros por hora en la Costanera Norte. Quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente por su conducción temeraria. Ola de delincuencias afecta a terminal de Quilpué. Pasajeros alegan falta de seguridad en las inmediaciones del único rodoviario de la comuna. Entramos en detalle de las informaciones de este segundo bloque. Esta mañana, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se desarrolló un seminario que reunió a expertos para analizar los terremotos y tsunamis que han marcado a la zona central del país y los escenarios que podrían presentarse a futuro. La actividad realizada a 120 años del gran terremoto de Valparaíso en el año 1906 abordó nuevos hallazgos sobre estos fenómenos y el riesgo sísmico de Chile Central. Nuestro periodista Tomás Chaparro estuvo en el lugar y nos va a entregar más detalles de esta información. Tomás, adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Retomamos nuevamente para hablar sobre este seminario, esta ceremonia sobre los 120 años de el terremoto que azotó Valparaíso y nuestra región, precisamente
justamente la 106 y Tomás, tenemos un problema de conexión. Nos gustaría que se ubicara en otro lugar porque parece que en el sector donde usted está tenemos algunos eclipses tanto de lo que es el sonido como también la imagen. Así que vamos a volver con usted dentro de los próximos minutos. Le rogamos que se cambie de locación, por favor. Pero nosotros continuamos con las informaciones porque un conductor resultó herido de bala. Resultó herido de bala, decíamos, en la cabeza luego de intentar atropellar a un funcionario de Carabineros durante un procedimiento registrado esta madrugada en la comuna de Quinta Normal, en la región metropolitana. Tenemos más antecedentes en el siguiente informe. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en la intersección de Padre Hurtado con Portales, comuna de Quinta Normal, región metropolitana, hasta donde personal policial concurrió luego de la activación de una alarma. Al llegar al lugar, los funcionarios detectaron un vehículo con 3 ocupantes. Según Carabineros, al advertir la presencia policial, el conductor habría intentado atropellar a los efectivos. El teniente Carlos Huenca Tripay, oficial de ronda de la prefectura Rinconada, explicó que los funcionarios utilizaron sus armas de servicio ante el riesgo de ser atropellados. Personal de la CIP de la 22 Comisaría Quinta Normal, mientras se acercaba a verificar un procedimiento de una alarma activada, procede a la fiscalización de un vehículo particular que se encontraba en la cercanía. Producto de esto, este vehículo, al percatarse de la presencia policial, intenta atropellar a los carabineros de servicio, quienes se ven en la obligación, en defensa propia, de hacer uso de su armamento fiscal, logrando la detención de un individuo, el cual descendió del vehículo a pie intentando darse la fuga, y se percatan de la presencia del conductor del vehículo particular, el cual se encontraba lesionado producto de un impacto balístico en su cabeza. Eran 3 sujetos, uno de ellos se logró dar a la fuga y no se le logró dar alcance en el lugar. Nos mantenemos a la espera de la respuesta y las instrucciones del Ministerio Público. Tras los disparos, los funcionarios constataron que el conductor había recibido un impacto balístico en la cabeza. Uno de sus acompañantes intentó escapar, pero fue detenido. Un tercer involucrado logró huir del lugar. Carabineros no entregó antecedentes sobre el estado de salud del conductor herido, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Vamos a continuar en el plano policial. La PDI detuvo a 4 mujeres acusadas de integrar una banda dedicada a robar tarjetas bancarias a personas adultas mayores, en el sector oriente de la capital. Las imputadas distraían a sus víctimas arrojándoles líquidos o yogurt. Vamos a revisar el detalle en el siguiente informe. La Policía de Investigaciones detuvo a 4 mujeres por su presunta participación en una serie de robos por sorpresa que afectaron principalmente a personas adultas mayores del sector oriente de la región metropolitana. Según la investigación, las imputadas seleccionaban a víctimas de avanzada edad y las distraían lanzándoles líquidos o yogurt. En medio de la confusión, les sustraían sus tarjetas bancarias, las que posteriormente eran utilizadas para realizar transacciones fraudulentas. Los detectives efectuaron allanamientos simultáneos en 4 domicilios ubicados en La Florida, La Granja, San Joaquín y La Pintana. Una de las detenidas mantenía además 2 órdenes de aprehensión pendientes por uso fraudulento de tarjetas de crédito y robo en lugar no habitado. Durante el procedimiento fueron incautados 3 vehículos presuntamente utilizados para cometer los delitos, además de dinero en efectivo, dispositivos de pago electrónico, documentos y teléfonos celulares. También se recuperaron 38 billeteras, 45 prendas de vestir y accesorios, 35 artículos de maquillaje, tarjetas bancarias y gift card. Estamos en Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Seguimos en el plano policial porque 5 personas permanecen detenidas por el crimen de un adolescente de 17 años. Este hecho ocurrido en Frutillar. La víctima fue atacada en plena vía pública y falleció posteriormente en el hospital de dicha comuna. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el sector Pantanosa, en Frutillar. Las primeras indagatorias apuntan a un confuso incidente en el que habrían participado varias personas y que podría haberse originado en una riña. El adolescente resultó gravemente herido en una de sus piernas, presuntamente con un arma blanca.
Vecinos lo auxiliaron y trasladaron hasta el hospital de Frutillar, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico. Las primeras diligencias fueron realizadas por carabineros y permitieron detener a 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. La justicia resolvió ampliar sus detenciones mientras se reúnen nuevos antecedentes. Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó posteriormente en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, que deberá reconstruir la dinámica del ataque y establecer la eventual participación de cada detenido. Los 5 involucrados permanecen bajo custodia hasta este martes, cuando deberán comparecer ante el Tribunal de Garantía de Puerto Varas y se conocerán nuevos antecedentes de la investigación. Vamos a continuar con informaciones porque la Fiscalía ECO y Carabineros investigan el homicidio de un hombre que recibió un disparo en la cabeza durante la noche del domingo, esto en una plazoleta de la comuna de Paine. Los atacantes habrían efectuado al menos 5 disparos. Vamos a revisar los detalles. La Fiscalía ECO y Carabineros investigan el homicidio de un hombre ocurrido cerca de las 23 horas del domingo en una plazoleta ubicada en la intersección de las calles Ignacio Carrera Pinto y Bernardo O'Higgins en la comuna de Paine. Según los antecedentes preliminares, desconocidos dispararon contra la víctima en al menos 5 oportunidades. Uno de los proyectiles impactó al hombre en la cabeza y le provocó la muerte en el mismo lugar. Personal del SAMU acudió hasta el sitio del suceso, pero únicamente pudo constatar el fallecimiento. La víctima todavía no ha sido identificada y, de acuerdo con la información preliminar, se trataría de un ciudadano extranjero cuya nacionalidad también se desconoce. La fiscal ECO Paola Apablaza informó que fueron recuperados algunos registros audiovisuales que, pese a no mostrar directamente el crimen, permitirían establecer parte de la dinámica del ataque y confirmar que se efectuaron al menos 5 disparos. Hay evidencia balística, al menos 5 impactos balísticos o vainillas es lo que hay en el sitio del suceso. Se trata de un fallecido, de un hombre cuya identidad aún no podemos indicarla, está como NN, al parecer sería de nacionalidad extranjera, o sea, sería extranjero, la nacionalidad también la desconocemos por el momento. Está la policía trabajando, la investigación está a cargo de OS9. Hay algunos videos que han sido recuperados que dan cuenta no del hecho en sí mismo, pero sí más o menos de los antecedentes, esto es la dinámica. La Policía de Investigaciones indaga el homicidio de un hombre de 34 años que murió tras recibir impactos de bala en Iquique. Equipos especializados trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque. La víctima fue trasladada hasta el SAR La Tortuga, en Alto Hospicio, luego de resultar gravemente herida con un arma de fuego. El hombre recibió atención médica en el recinto asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones provocadas durante el ataque. Tras conocerse el hecho, detectives de la Brigada de Homicidios de Iquique iniciaron una serie de diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en que se produjo la agresión. La investigación se desarrolla en conjunto con el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, cuyos especialistas se encuentran realizando peritajes y recopilando antecedentes. Las diligencias buscan establecer la dinámica del crimen, identificar a quienes participaron en el ataque y determinar sus eventuales responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado detenciones. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl en la televisión, en la radio, en la web. Recuerde que en la radio nos puede escuchar a través del 102.5 en frecuencia modulada para toda la región de Valparaíso. Carabineros rescató a 2 funcionarios de migración bolivianos que permanecieron durante 5 días aislados en un puerto fronterizo de San Pedro de Atacama, producto de las intensas nevazones. Hay más detalles. Las lluvias, nevazones y bajas temperaturas asociadas al sistema frontal han generado bloqueos de rutas y cierres preventivos en distintos sectores fronterizos de la alta cordillera del norte del país. En ese contexto, Carabineros recibió la alerta por 2 funcionarios que permanecían atrapados en el puesto fronterizo boliviano Hito Cajón 2, sin poder abandonar el lugar debido a la acumulación de nieve. Con apoyo de personal de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que trabajó en el despeje de la ruta, se logró llegar hasta el sector y rescatar a los trabajadores de 40 y 39 años. Ambos fueron trasladados hasta el complejo fronterizo chileno, donde se verificó su estado de salud, constatándose que se encontraban en buenas condiciones
tras permanecer 5 días aislados. Luego de realizar los trámites migratorios correspondientes, los funcionarios fueron llevados hasta el complejo fronterizo de Ollagüe para facilitar su retorno seguro a Bolivia. En otro caso, la PDI mantiene la búsqueda de Tae Loíza Galás, ex concejala de la comuna de Graneros, que permanece desaparecida desde el pasado 5 de agosto, cuando fue vista por última vez en la comuna de Ñuñoa, en Santiago. Hay más antecedentes en el siguiente informe. La familia de Tae Loíza Galás presentó una denuncia por presunta desgracia el 8 de agosto y posteriormente comenzaron las diligencias destinadas a reconstruir los últimos movimientos de la ex autoridad. Tae Loíza había dejado Graneros para radicarse en la región metropolitana y había comenzado a trabajar en una hamburguesería ubicada en la Florida. La alerta aumentó luego de que no se presentara a trabajar y tampoco pudieran contactarla. Uno de los principales antecedentes corresponde a las cámaras de seguridad del edificio donde se encontraba. Los registros muestran a la mujer saliendo del inmueble, momento desde el cual se pierde su rastro. La búsqueda presenta además una dificultad. La ex concejala se encontraba sin teléfono celular, debido a que se lo habían robado anteriormente. Su familia también sostiene que habría salido sin dinero y existen dudas sobre si llevaba sus documentos. La PDI continúa realizando diligencias para reconstruir el recorrido que realizó después de abandonar el edificio en Ñuñoa y establecer qué ocurrió con Tae Loíza Galás tras su desaparición. En otro tema, una denuncia difundida a través de redes sociales terminó con una mujer detenida por maltrato animal, esto en la comuna de Maipú, en la región metropolitana. Carabineros rescató a un perro que se encontraba en malas condiciones de salud al interior de una vivienda. Hay más detalles. El procedimiento se inició luego de que comenzaran a circular publicaciones denunciando el estado del animal y asegurando que supuestamente había prestado servicios anteriormente en Carabineros. Funcionarios de la comisaría de Maipú, junto a personal especializado, concurrieron hasta una vivienda de calle Esdras, donde comprobaron las malas condiciones de salud del perro. Tras constatar la situación, fue detenida su propietaria, una mujer de 54 años, que no registra antecedentes policiales. El caso quedó en manos del Ministerio Público por el delito de maltrato animal. Carabineros también revisó el chip del perro y sus registros institucionales, descartando que el animal hubiese pertenecido o prestado servicios anteriormente en la institución. El can recibió atención veterinaria por instrucción de la Fiscalía, permanecerá temporalmente bajo el cuidado del grupo de adiestramiento canino, a la espera de las medidas que adopte la Municipalidad de Maipú. La Cámara de Diputadas y Diputados retomará este martes el debate sobre las carreras de perros galgos, esto en Chile. Dos proyectos plantean caminos diferentes, prohibir completamente la actividad o permitirla bajo una estricta regulación. Hay más de antecedentes en el siguiente informe. Actualmente las carreras de perros no cuentan con una normativa específica que regule su funcionamiento, una situación cuestionada por organizaciones que advierten sobre eventuales episodios de abuso y también de maltrato animal. Una de las iniciativas propone prohibir completamente estas competencias y establecer sanciones para quienes las organicen, participen, promuevan o difundan. El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente durante el año 2025. La segunda alternativa busca permitir las carreras, pero sometiéndolas a una regulación que contemple controles veterinarios, requisitos para las pistas y condiciones de seguridad para los animales. No es la primera vez que el Congreso enfrenta esta discusión. En agosto de 2024, la Cámara rechazó un proyecto que buscaba prohibir y sancionar la organización de carreras de perros. Exactamente un ilícito, porque no es un deporte. Esta es una actividad que se hace a lo largo de todo nuestro país, que nunca ha estado regulada. Por lo tanto, tampoco es, desde la ilegalidad o la legalidad, tenemos un vacío. Para decir fuerte y claro, no al maltrato animal, pero algo muy importante, no podemos regular el maltrato animal, porque otros quieren regular lo que son las carreras de galgo y eso no lo podemos permitir. Voy a votar a favor de prohibir las carreras de perros galgos en Chile. Este martes los diputados deberán retomar el debate entre quienes defienden la actividad bajo una regulación estricta y quienes consideran que los riesgos de maltrato hacen necesaria su prohibición definitiva.
Vamos a entrar a la actualidad política porque la aprobación del presidente de la República, José Antonio Kast, se mantuvo en un 35%, mientras su desaprobación aumentó 3 puntos y llegó al 55% digo, según lo que dice la última encuesta de Agenda Criteria. Hay más detalles. El sondeo muestra que el respaldo al mandatario completa 3 semanas consecutivas estable entre 34% y 35%, aunque se mantiene por debajo de los niveles registrados durante junio, cuando alcanzó cifras cercanas al 40%. El aumento de la desaprobación estuvo acompañado por una disminución entre quienes no tienen una opinión sobre la gestión presidencial, grupo que cayó desde un 13% hasta un 10%. Criteria también consultó por la gestión del gobierno en seguridad. Un 54% considera que su desempeño ha sido peor o mucho peor de lo esperado, mientras un 19% estima que ha sido mejor de lo esperado. En materia migratoria, un 47% evalúa negativamente el desempeño del Ejecutivo y un 25% considera que los resultados han sido mejores o mucho mejores de lo que esperaba. La seguridad continúa además como una de las principales preocupaciones. Un 73% afirma que prefiere privilegiar la seguridad pública, incluso si ello implica ceder algunas libertades individuales. Vamos a continuar con las informaciones en esta jornada, donde estamos revisando en este momento las informaciones de carácter político. Porque el presidente José Antonio Kast abordó la posibilidad de otorgar indultos y aseguró que las eventuales solicitudes serán analizadas caso a caso por el Ministerio de Justicia. El mandatario afirmó que hasta ahora no ha recibido ninguna petición en su escritorio. Revisemos el detalle en el siguiente informe. El presidente José Antonio Kast se refirió a la posibilidad de otorgar indultos y señaló que el Ministerio de Justicia se encuentra analizando la situación de las personas que eventualmente soliciten este beneficio. En entrevista con Radio Duna, el mandatario explicó que cada petición deberá ser evaluada de manera individual. Además, aseguró que hasta ahora no ha recibido directamente ninguna solicitud de indulto. Kast fue consultado específicamente por el caso del conscripto Carlos Robledo, condenado a 10 años por su actuación en La Serena durante el estallido social. Al respecto, sostuvo que el Ministerio de Justicia puede estar realizando los análisis correspondientes, pero recalcó que no tiene ningún indulto sobre su escritorio. Nosotros estamos viendo cuáles son las realidades de cada persona hoy día, que en la medida que solicite el indulto... ¿Lo solicitó este ciudadano? En la medida que lo solicite, se analizará. Yo no he visto todavía hasta ahora ningún indulto. Finalmente, el jefe de Estado afirmó que estas decisiones no estarán condicionadas a presiones políticas, titulares o de prensa o encuestas. Según expresó, sus determinaciones responderán al proyecto político con el que busca sacar adelante el país. Continuamos en el plano político porque la diputada Yael Yomans se impuso en las elecciones internas del Frente Amplio y encabezará el partido durante los próximos 2 años. Su triunfo fue reconocido por la actual presidenta de la colectividad, Constanza Martínez. Hay más detalles. La lista Unidad para Avanzar, Defendamos Chile con Firmeza, encabezada por Yomans, obtuvo el 54,71% de los sufragios en los resultados preliminares de la elección de la nueva directiva nacional. La alternativa Frente Amplio para Chile, vinculada al sector de Constanza Martínez, alcanzó el 42,3% de las preferencias, quedando en segundo lugar en la competencia interna. Tras conocerse los resultados, Martínez felicitó públicamente a Yomans y destacó la participación de la militancia. La actual timonel sostuvo que el Frente Amplio es un partido que debate y decide democráticamente su rumbo. Nos sentimos muy orgullosos y muy contentas del proceso que está viviendo nuestro partido, un partido que se unificó cuando el resto se divide, un partido que ha decidido optar por el camino de la esperanza, de la militancia y de la unidad. De ratificarse los resultados, Yomans asumirá la presidencia de la colectividad por los próximos 2 años. Martínez, en tanto, permanecerá en la nueva conducción como secretaria general. La actual presidenta manifestó además su disposición a trabajar junto a Yomans y el resto de la nueva dirección nacional, dando paso a una nueva etapa en la conducción del Frente Amplio.
Bien, vamos a retomar lo que es el contacto con nuestra unidad móvil y esta actividad que se está realizando en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde está el seminario que reúne a especialistas y también científicos para analizar los terremotos y tsunami y también conmemorar el terremoto de Valparaíso del año 1906. Tomás, retomamos contigo. Así es, porque 120 años ya se cumplieron hoy del terremoto de magnitud 8.2 que afectó a la región de Valparaíso y en particular a dicha ciudad. Y a raíz de eso mismo es que durante esta jornada se está desarrollando en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso un seminario con expertos que están hablando del tema. Por ejemplo, está entre ellos el profesor Marco Cisterna, está también el director del Servicio de Sismografía Nacional, Sergio Barrientos, y entre ellos también diversos expertos y profesionales que han hablado y que están hablando del tema, Ricardo. Importante es el desarrollo de esta actividad, Tomás, pero también hoy tú estuviste conversando en la jornada matinal con uno de los invitados y también uno de los oradores de este seminario y que iban también a ser parte de una actividad en terreno. Sí, es bueno, la actividad partía en un principio a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, que consistía en una especie de conversatorio o de exposición en un auditorio de la Universidad Católica. Tras esto iba a haber una especie de coffee break y a eso de la 1:30, 2 de la tarde iban a emprender rumbo hacia la ciudad de Quintero, donde ahí iban a exponer sobre otros temas, viaje, o sea, relacionados por supuesto a los sismos y aproximadamente van a estar ahí 2-3 horas para luego retornar a Valparaíso. Ricardo. Esto también en torno a lo que han sido los movimientos telúricos en Quintero y que también tienen su historia dentro de los terremotos, Tomás, y que además lo señalaba uno de los especialistas esta jornada, van a hacer mediciones de lo que fueron también los temblores fuertes y, por qué no decirlo, de los terremotos que han sacudido a nuestra región y que iban a llevar al terreno a los invitados y, por supuesto, a quienes son parte de esta citatoria, o esta reunión que se está realizando en la jornada de hoy acá en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, nosotros particularmente como chilenos, como país, nos caracterizamos por ser un país muy sísmico, que constantemente tenemos mucho movimiento de la tierra y particularmente ayer se produjo una serie de enjambre de sismos, particularmente en la zona de Quintero y también más hacia Valparaíso y Viña del Mar, y a raíz de eso mismo es que le preguntamos durante la transmisión de Pura Noticia Matinal al profesor del académico Marco Cisterna. Pasemos a escuchar lo que nos dijo sobre los enjambres sísmicos que han habido durante las últimas 24 horas. Bueno, yo creo que cada vez estamos avanzando más, ¿no es cierto? Nos podemos preparar de mejor manera, sabemos lo que se puede dar, lo que se puede esperar, los sistemas que permiten alertamiento temprano, sobre todo de tsunamis, yo creo que están funcionando en nuestro país, han sido probados en los últimos años, hay simulacros hechos, de manera que siempre nos estamos preparando de mejor manera. Y bueno, sobre si la región de Valparaíso en específico estamos preparados para un movimiento telúrico de gran magnitud, eso lo respondió el director del Centro Sismográfico Nacional, Sergio Barrientos. Pasemos a escuchar lo que nos comentó. Bien, vamos a quedar pendiente con eso, Tomás, pero sí importante señalar que tú en la mañana le preguntas a uno de los especialistas
¿Qué pasa con los anuncios que hacen algunas personas? Acá tenemos a un invitado común que está siempre, que es un brasileño que ha predicho, Haroldo Maciel, y que ha dicho y que dijo que en los primeros días o la segunda semana de agosto íbamos a tener un movimiento telúrico de magnitud. Tú le preguntaste a uno de los especialistas, cuéntanos un poco qué es lo que te dijo en relación a esto. Bueno, siempre está la inquietud, la incertidumbre y la duda sobre si estos eventos se pueden predecir, y la verdad es que me lo negaron porque es algo que puede llegar y pasar de un momento a otro, no es algo predecible. Y en cuanto al Haroldo Maciel, por su parte, viene también hace un par de meses anunciando que va a venir un gran terremoto para la zona, para nuestra quinta región. Sin embargo, nada ha pasado, y bueno, lo más reciente es que se vendría un gran terremoto ahora en agosto. Tomás, agradecerte por este contacto en buenas condiciones esta vez, y agradecerte por el trabajo realizado en las calles de nuestra región. En cualquier momento tomamos contacto contigo nuevamente. Gracias. Ok, Ricardo, que estés bien. Bueno, ahí estaba nuestra unidad móvil con Tomás Chaparro compartiendo esta jornada de Hora de Noticias. Hacemos un nuevo alto y ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. De vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio 102.5 y nos lees en la web www.puranoticia.cl. Momento oportuno para revisar los titulares de esta jornada. Químicos obligaron a extremar medidas tras incendio que destruyó viveros en la comuna de La Cruz. Bomberos reconoce que llegaron sin saber que enfrentaban un incendio con químicos en esta comuna. Llamas superaron los 30 metros de altura. Macarena Ripamonti se mantiene entre las figuras políticas más conocidas y mejor evaluadas. ¿Hay proyección presidencial? Presidente Katz califica como muy apresurado el rechazo de Ramírez a reforma constitucional de seguridad. PDI desbarata punto de venta de drogas en Cartagena y tiene a 3 personas detenidas. Incautan cocaína, cannabis dosificada y un revólver. Camilo Huerta fue detenido a su llegada a Chile. Soy inocente, o este es un montaje, dijo. Ivette Vergara fue detenida por conducir a 160 kilómetros por hora en Costanera Norte. Quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente por conducción temeraria. Ola de delincuencias afecta a terminal de Quilpué. Pasajeros alegan falta de seguridad en las inmediaciones del único rodoviario de la comuna. Vamos a ingresar en nuestro nuevo bloque con más informaciones. El presidente José Antonio Kast abrió el debate sobre eventuales indultos al confirmar que el Ministerio de Justicia se encuentra analizando posibles casos, aunque aseguró que todavía no ha recibido solicitudes formales en su escritorio. Para profundizar estos alcances jurídicos de la facultad presidencial sobre los indultos, vamos a conversar con Alejandro Leiva. Él es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alejandro, para partir y para que la gente lo entienda claramente, ¿qué es un indulto presidencial? ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder acceder a este beneficio? ¿Y existen delitos o situaciones que el presidente no pueda concederlo? Bien, sí, es muy interesante la pregunta. Creo que es esencial distinguir entre lo que es un indulto y lo que es la amnistía. Un indulto lo que busca es atemperar la rigurosidad de las penas, es decir, una persona que ya ha sido condenada por un delito podría eventualmente ver rebajada su condena o incluso entender que ésta se ha dado por
cumplida a pesar de que, ¿cierto?, no concurren causales de extinción de la responsabilidad penal, además, por supuesto, de esta que se está invocando. El indulto se puede establecer o se puede aplicar por dos vías. Una es precisamente la que tú preguntas, ¿cierto?, que es mediante el indulto presidencial, que es una facultad constitucional que tiene el presidente de la República para en casos determinados, ¿cierto?, sustituir una pena, ¿cierto?, o rebajar una condena. Y la otra vía es cuando se hace un indulto más general, ¿cierto?, que se haga por ley. En cambio, la amnistía lo que busca es, como su nombre lo dice, ¿cierto? Amnistía viene de amnesia, ¿cierto? Es dar cuenta de que el delito nunca existió y por lo tanto desaparece tanto la pena, ¿cierto?, como la acción penal, y se entiende que el delito nunca ha existido. El indulto, en cualquier caso, ¿cierto?, hace mantener o no elimina la responsabilidad penal del sujeto, sino que simplemente atempera su severidad. Bueno, pero aquí hay diferentes formas, profesor, de tomar el indulto. Claro, es un indulto distinto porque el presidente tiene la capacidad de indultar, de decirle ya, se puede ir tal vez del presidio en que está cumpliendo la pena. La gente común y corriente eso lo entiende como un tema más político muchas veces que delictual. Por supuesto, el indulto genera problemas, ¿cierto?, porque supone en cualquier caso una intervención del Poder Ejecutivo en la decisión adoptada por otro poder del Estado, que en este caso sería el Poder Judicial. Y eso, en principio, ¿cierto?, desde la teoría, atenta contra el principio de separación de los poderes del Estado. Y por eso es que en general no se ve con buenos ojos la institución del indulto, y lo mismo ocurre con la institución de la amnistía. Ahora, respondiendo tu pregunta, el presidente de la República tiene esta facultad, ¿cierto?, de conceder los indultos, pero no en cualquier clase de delito, ¿cierto? La Constitución consagra expresamente en su artículo 9 que no procede el indulto respecto de personas que han sido condenadas por delitos terroristas, ¿cierto? Dejado eso de lado, ¿cierto?, existe la facultad que tiene el presidente de la República para indultar toda clase de delitos, en la medida, y esto es muy importante, en la medida que se haya dictado una sentencia definitiva. Es decir, mientras un tribunal de la República no ha dictado una sentencia condenatoria, no es posible indultar, ¿cierto? Solo la amnistía puede operar antes de una sentencia condenatoria. Usted conversaba recién de que no elimina su condena, queda libre inmediatamente o mantiene los antecedentes penales. Los antecedentes se mantienen, pero sí puede quedar liberado del presidio que está cumpliendo, ¿no? En principio, la institución del indulto lo que busca es atemperar la rigurosidad de las penas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como ocurría hasta antes del año 2001, un sujeto que ha sido condenado a pena de muerte, cuando todavía estaba vigente para civiles, podía indultársele reemplazando la condena por la de presidio perpetuo calificado. Entonces, la regla general es que el indulto no suponga la libertad del sujeto en el sentido de eliminar por completo la pena, sino que en general lo que busca es reemplazarla por una de menor entidad. Otra cuestión distinta es que si al atemperar la pena, ese sujeto puede optar a ciertos beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, la libertad condicional. Y eso supondría, como usted bien señala, ¿cierto?, que ese sujeto que estaba cumpliendo una condena efectiva podría continuar cumpliendo su condena en libertad. Estamos conversando con Alejandro Leiva, es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, José Antonio Kast, en este caso el presidente, dijo que estos casos se van a analizar uno a uno, o sea, el indulto. ¿Qué tendría que demostrar una persona que está cumpliendo una pena en la cárcel para que el indulto pueda justificarse? A ver, la verdad es que, como señalaba anteriormente, son hipótesis muy excepcionales y así debiesen ser tomadas por parte del Ejecutivo, en cuanto a que la condena en el caso concreto ha de ser extremadamente severa, ¿cierto?, en atención a las circunstancias. Y esto, como señalo, es conflictivo porque hay un tribunal de la República, ¿cierto?, que decidió, en aplicación de la ley, aplicar, ¿cierto?, una determinada condena. Supongamos una pena de presidio mayor en su grado medio, que vendría a ser algo así como 10 años y un día hasta 15 años, para un caso concreto se podría estimar como excesiva.
Pero como le digo, esta es una condena establecida por un tribunal. Por lo tanto, que el presidente de la República rebaje esa condena o la deje sin efecto, produciendo que la persona quede en libertad, evidentemente genera un conflicto. Por eso es que, al menos desde la teoría, ¿cierto? No se ve con buenos ojos esta facultad del presidente de la República. Ahora, dicho sea de paso, como usted bien sabe, todos los presidentes de la República, al menos, ¿cierto?, de los últimos 50 años, han aplicado, ¿cierto?, indultos presidenciales. Lo vimos viendo los últimos casos, ¿cierto?, los últimos gobiernos, el presidente Boric, el presidente Piñera, ¿cierto?, la presidenta Bachelet, y más hacia atrás, todos aplicaron sendos indultos, en muchos casos muy mal aplicados, ¿cierto?, y veíamos condenados por delitos graves que recobraban su libertad. Por eso es que, al menos desde la academia y desde mi punto de vista personal, estas deben ser circunstancias muy excepcionales, ¿cierto?, que ameriten aplicar, ¿cierto?, una medida alternativa, ¿cierto?, a la que se está cumpliendo actualmente. Profesor, usted delante decía que hay algunas excepciones en estos indultos y que tengo entendido de extremismo y todo lo demás. ¿Se puede ahí como equiparar un poco con un concepto humanitario porque tiene razones de tal vez de estar desahuciado porque va a perder la vida y no quiere que sea en la cárcel? O sea, ¿podría esgrimirse una razón humanitaria al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que aquí hay algo relevante que distinguir y creo que incluso el Ejecutivo a veces confunde estas materias, que tiene que ver con las causales de procedencia del indulto y en qué casos pueden proceder otras soluciones. Por ejemplo, cuando un sujeto que ha sido condenado, ¿cierto?, y que está efectivamente cumpliendo su condena, cae en demencia, ¿cierto?, cae en demencia, por ley, por regla expresa del Código Procesal Penal, debiese reemplazársele su condena por una medida de seguridad. ¿Qué significa esto en castellano? Que ese sujeto debe ser sacado de la cárcel para cumplir su condena, por regla muy general, en un recinto asistencial, ¿cierto?, en un recinto de salud, esencialmente psiquiátrico, ¿cierto? Y esto es lo que ocurre en muchos casos de personas mayores, ¿cierto?, que han perdido la conciencia de estar cumpliendo una condena. Allí la causa, más que ser una causa humanitaria, responde a la conciencia del sujeto de que efectivamente está o no cumpliendo una condena. Carece de sentido que un sujeto cumple una condena si el sujeto no es consciente, ¿cierto?, de que está cumpliendo una medida de castigo, ¿cierto? Pero eso ya está resuelto. Eso no requiere ni indulto, ¿cierto?, ni en el ejercicio de cualquier atribución por parte del presidente de la República. Eso es algo que señala la ley, y eso no admite discusión. Y otra cosa distinta, que son los casos que usted plantea, en que por razones humanitarias, por ejemplo, una persona que padece una enfermedad grave e incurable, ¿cierto?, y que por lo tanto no representa un peligro para la sociedad, puede ser, en ciertos casos, ¿cierto?, indultado. Pero como le digo, esta es una facultad que se tiene que ejecutar con pinzas, ¿cierto?, en casos muy calificados, porque de lo contrario, evidentemente, atentan contra lo que algunos denominamos, ¿cierto?, la certeza en la aplicación de las penas. Es muy importante que si un tribunal establece una pena, esa pena se cumpla, porque de lo contrario, el efecto que genera en la ciudadanía es que hay un debilitamiento de la ley penal, ¿cierto?, y por lo tanto el efecto disuasivo, ¿cierto?, inhibidor que trae aparejada la pena, deja de ser eficaz, ¿cierto? Si las penas no se cumplen, bueno, ¿para qué entonces los tribunales aplican condena? Profesor, seguramente lo que viene, le voy a preguntar, va a traer polémicas porque aquí no se ponen nunca de acuerdo unos con otros, ¿no? Uno de los nombres que ha aparecido es el del conscripto Carlos Robledo, que está condenado a 10 años por hechos ocurridos en el estallido social. ¿Tendría que evaluar bien el gobierno antes de tomar una decisión en un caso como esto, que seguramente va a traer polémica, lo decía yo? Porque uno de un lado lo toman para bien y del otro lado lo toma para mal. Entonces ahí es cuando el que tiene que decidir firmemente aquí es el presidente de la República. Sí, bien. Yo creo que aquí de nuevo hay que distinguir, ¿cierto? Uno puede entender, ¿cierto?, que el ejercicio del poder, en específico el presidente de la República,
supone estar sujeto a ciertas presiones por parte de grupos políticos, ¿cierto? Y tiene que ver también con promesas de campaña, ¿cierto? Eso por un lado, ¿cierto? Yo no me puedo pronunciar respecto de ese tema. Pero por otro lado, ¿cierto? Está el fundamento por el cual se busca recurrir, ¿cierto?, a tal o cual institución. ¿A qué voy con esto? Como dije, ¿cierto?, el indulto tiene por objeto atemperar, ¿cierto?, la rigurosidad de las penas para casos concretos. En cambio, la amnistía, ¿cierto?, que solamente se puede aplicar por ley, ¿cierto?, por el Congreso Nacional, tiene más que ver, ¿cierto?, con aquellos delitos cometidos en etapas de convulsión, ¿cierto?, de convulsión institucional, convulsión interna. Y esto fue muy discutido a propósito de la ley, de la mal llamada ley de indulto de Boric, que tal como se presentó en su minuto, ¿cierto?, lo que buscaba era, bueno, evitar la condena a personas que habían participado, ¿cierto?, durante el llamado estallido social. Bueno, en ese caso, y lo dijimos múltiples veces, era más bien la amnistía lo que era aplicable allí, ¿cierto? Si hay una etapa de conflicto social interno y se busca pacificar esa situación, ¿cierto?, de grave radicalización de posiciones, por supuesto que es la amnistía la llamada solución a esos temas, en la medida que usted amnistíe, ¿cierto?, a ambos sectores, ¿cierto?, porque precisamente lo que busca es la pacificación de la sociedad, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en procesos de pacificación cercanos, ¿cierto?, como son en Colombia. Por eso es que en el caso, ¿cierto?, de este sujeto que usted me menciona, ¿cierto?, condenado, me parece que no es la herramienta correcta el recurrir al indulto, porque tiene un marcado componente político, ¿cierto? Y ese componente político hace, ¿cierto?, y produce que esa medida sea resistida y que muestre claramente una contradicción con lo que otro poder del Estado resolvió en ese caso, ¿cierto? Yo no tengo por qué cuestionar que los tribunales de justicia condenaron correctamente a esa persona y que está correctamente cumpliendo una condena. Es peligroso en ese sentido entrar a cuestionar permanentemente la facultad jurisdiccional que le corresponde solo y exclusivamente por mandato constitucional a los tribunales de la República. Profesor, aquí hay un beneficiado con este indulto, pero hay otro caso, el otro lado, el frente. ¿Qué ocurre con las víctimas cuando el presidente decide indultar? No este presidente, sino que todos los demás para atrás, a una persona que fue condenada por tribunales. ¿Tiene alguna posibilidad de intervenir la familia o en este caso los afectados? Porque él sale libre, pero la familia sigue sufriendo lo que sucedió. Sí, efectivamente eso es un tremendo daño, ¿cierto? Que no solamente se le causa a la certeza, como señalaba, en la aplicación de las penas, sino que también del riesgo que se genera de recurrir a estas herramientas. Un sujeto que ha sido condenado, bueno, existe un fundamento por el cual está cumpliendo condena, y que ese sujeto quede liberado no solamente resulta, ¿cierto?, en un atentado contra esa legítima expectativa que tiene la familia, ¿cierto?, o la propia víctima de que ese sujeto cumpla su condena, sino que también del riesgo que se genera para el resto de la población. Hemos conocido casos, ¿cierto?, en gobiernos anteriores donde se han indultado violadores, ¿cierto?, violadores, que por la naturaleza específica de ese tipo de delincuencia, la probabilidad de que vuelvan a delinquir es bastante alta. Entonces, ojo, ¿cierto?, con los indultos, ¿cierto?, a ciertos sujetos que una vez que recuperen su libertad puedan seguir delinquiendo. Y eso es algo que por supuesto tienen que tener presente cada uno de los gobiernos y recurrir a esta herramienta solo y exclusivamente cuando sea muy justificado. Por eso, como le digo, son casos muy excepcionales. Y finalmente, una pregunta que probablemente se hace mucha gente. Si una persona fue investigada, juzgada y condenada por los tribunales, ¿por qué debería existir la posibilidad de que finalmente un presidente reduzca o perdone esa pena? Esto es para el común de la gente. A mi juicio no debería existir. O sea, sin ir más lejos, yo he escrito sobre esto, lo he publicado, lo he dicho en varios medios de comunicación. La facultad del indulto y de la amnistía atenta contra la separación de los poderes del Estado. Son facultades que son resabios de los regímenes monárquicos. Claro, por tradición se han mantenido en nuestro ordenamiento jurídico, pero si vamos a coexistir, ¿cierto?, en un Estado que se rige sobre los principios de separación de los poderes del Estado y en que ninguna autoridad
¿cierto?, puede inmiscuirse en las competencias de otra, carece totalmente de sentido, ¿cierto?, mantener hipótesis como un indulto o la amnistía. Para eso existen los recursos procesales. Para eso las partes, ¿cierto?, pueden impugnar las resoluciones judiciales ante los órganos superiores de justicia, incluso, ¿cierto?, ante esos órganos superiores de justicia, interponer los recursos que estimen convenientes, como el recurso de amparo, ¿cierto?, o incluso, una vez que el sujeto está cumpliendo condena, también recurrir a las herramientas que otorga el propio ordenamiento jurídico para buscar, ¿cierto?, por ejemplo, un cumplimiento alternativo, ¿cierto?, en la medida que la pena no sea tan grave. Bajo 5 años usted puede buscar un cumplimiento alternativo, o si ya está cumpliendo una condena sobre 5 años, la libertad condicional. Pero de nuevo, esas son hipótesis que se deben tratar dentro del marco del ordenamiento jurídico y que quedan bajo la decisión de los propios tribunales de justicia. Que intervenga otro poder del Estado siempre es complicado, y por eso es que, a mi juicio, ¿cierto?, el presidente de la República no debiese tener esta facultad, debiese ser derechamente derogado. ¿Y cómo cambiamos eso? Porque políticamente ni el uno ni el otro lo va a querer. O sea, ¿cómo cambiamos que el presidente pueda indultar? Porque aquí no nos vamos a poner nunca de acuerdo entre los políticos, menos. Es una reforma constitucional. Requiere la aprobación de los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Y como usted bien dice, son acuerdos políticos que se tienen que alcanzar en la medida que estemos convencidos de que si queremos un sistema penal, ¿cierto?, que efectivamente inhiba a los delincuentes de la comisión de delitos, usted tiene que comenzar a recortar, ¿cierto?, todas aquellas facultades exorbitantes que impiden el efectivo cumplimiento de las penas. Con todo, y quisiera enfatizar este punto, cuestión distinta es cuando un condenado, ¿cierto?, cae en demencia, ¿cierto? Cuando un condenado cae en demencia, es el propio sistema el que establece las medidas para que esa persona salga de la cárcel y cumpla en otro lugar, en un recinto asistencial, ¿cierto?, un recinto psiquiátrico, porque carece de sentido que una persona, ¿cierto?, cumpla una condena sin que sepa dónde está, ¿cierto?, y por qué está cumpliendo. Y eso es algo que ya el Código Procesal Penal resuelve. Profesor, agradecerle por aclararnos este tema, por darnos su tiempo y estar con nosotros acá en Hora de Noticias. Muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde. Gracias. Ahí estaba con nosotros Alejandro Leiva, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello, hablando de este tema tremendamente importante, pero que ya se viene también y va a ser tema absoluto de comentarios y conversaciones en diferentes puntos políticos y también sociales. Hacemos un nuevo alto y estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve, nos escucha, nos lee. Vamos al desglose de las informaciones de este último bloque. El paso de los Libertadores podría avanzar hacia una reapertura durante los próximos días, luego que las autoridades argentinas adelantaran la reunión técnica destinada a evaluar las condiciones de transitabilidad y también la seguridad del corredor internacional. Vialidad Nacional de Argentina continúa trabajando en el despeje de la Ruta Nacional 7 entre Puente del Inca y el acceso del túnel internacional. En el lado chileno, en tanto, la ruta ya se encuentra despejada de nieve y se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas. Si se concreta la habilitación entre martes y jueves, se permitiría exclusivamente el tránsito de camiones desde Argentina hacia Chile, mientras que el viernes y sábado circularían vehículos de carga en sentido contrario. Además, todos los vehículos deberán portar cadenas. En este contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, propuso realizar una licitación conjunta entre Chile y Argentina para tercerizar el despeje de la nieve. La autoridad aseguró que un sistema unificado permitiría agilizar los trabajos y también reducir los retrasos administrativos. Vamos a otra información. La Brigada de Homicidios de la PDI de los Andes investiga la muerte de un trabajador colombiano de 61 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la noche del domingo al interior de la empresa Aires del Sur, ubicada en el sector de Bucalemu, en la comuna de San Felipe. El procedimiento se inició cerca de las 22:30 horas, luego de que el trabajador no se presentara al cambio de turno.
Ante esta situación, un compañero se dirigió hasta el dormitorio en donde se encontraba y tras no obtener respuesta a sus llamados, observó por una ventana que el hombre estaba tendido sobre su cama y aparentemente sin signos vitales. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima se desempeñaba como vigilante de la empresa y había ingresado al recinto durante la mañana del domingo, registrándose posteriormente una salida y un nuevo ingreso cerca de las 11 horas. Tras confirmarse el fallecimiento, Carabineros aisló el sitio del suceso, empadronó a testigos y también desarrolló las primeras diligencias. En la inspección inicial no se observaron indicios evidentes que permitan atribuir la participación de terceras personas en la muerte de este trabajador. En otro tema, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a la calma frente a las críticas que han surgido por los borradores de la reforma constitucional en materia de seguridad y pidió esperar hasta conocer el texto definitivo que el gobierno va a presentar al Congreso. Tras participar en el comité policial de este lunes, el secretario de Estado aseguró que los documentos que han circulado entre parlamentarios ya no corresponden a la propuesta final. Por lo mismo, planteó que cualquier cuestionamiento debería realizarse una vez que se conozca oficialmente la iniciativa. Arrau también respondió a los reparos planteados por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y descartó que exista una contradicción entre avanzar en mayores atribuciones en materia de seguridad y resguardar la institucionalidad del país. En ese sentido, insistió en actuar con prudencia ante la eventual o evaluar antes el proyecto. El titular de Seguridad Pública adelantó que el texto definitivo será conocido durante los próximos días y destacó que posteriormente serán los parlamentarios quienes podrán discutirlo, introducir modificaciones y finalmente votar la propuesta durante la tramitación en el Congreso. Finalmente, el ministro descartó que la reforma busque debilitar las instituciones y aseguró que la intención del Ejecutivo es precisamente fortalecerlas. Además, señaló que el gobierno defenderá su propuesta, aunque está abierto a que el proyecto sea enriquecido durante el debate legislativo. Una serie de emergencias marca la actualidad internacional. Lluvias excepcionales dejan al menos 10 muertos en Japón, mientras un naufragio en Zimbabue provocó una tragedia con 80 fallecidos. Además, un terremoto de magnitud 7,7 deja más de 50 víctimas fatales en Indonesia y el presidente de Colombia pidió a Donald Trump suspender temporalmente los aranceles para facilitar la reconstrucción del país tras un devastador sismo de las últimas semanas. Revisemos el detalle a continuación. ¿Cómo están? Vamos a revisar de inmediato noticias internacionales que efectivamente están marcadas por una serie de emergencias que han ocurrido en distintos lugares del mundo. Al menos 10 personas murieron y una permanece desaparecida, esto debido a las lluvias torrenciales que afectaron a la prefectura de Chiba, al este de Tokio, y que obligaron a las autoridades japonesas a activar el nivel máximo de alerta en 22 localidades. La magnitud del fenómeno quedó reflejada en la ciudad de Chiba porque en apenas mediodía cayó más de un triple de la lluvia que habitualmente se registra durante todo agosto. Las inundaciones afectaron a cientos de construcciones y algunas de las víctimas murieron al quedar atrapadas al interior de vehículos. En la ciudad de Sakura, por ejemplo, un pasajero de un taxi perdió la vida producto de la rápida acumulación de agua. Expertos japoneses advirtieron que incluso pequeñas pendientes en las calles pueden provocar concentraciones repentinas de agua durante episodios extremos, dejando muy poco tiempo para reaccionar. Y desde Asia nos vamos a trasladar hasta África, donde Zimbabue enfrenta una de las peores tragedias ocurridas en el lago Kariba. Sí, porque a 80 aumentó el número de fallecidos tras el naufragio de un ferry en este lago en Zimbabue, mientras continúan las operaciones para encontrar a personas que permanecen desaparecidas. La embarcación transportaba a 153 pasajeros y, de acuerdo con los primeros antecedentes, se encontraba sobrecargada cuando fue golpeada por un fuerte oleaje cerca de la isla Long y terminó volcando. La magnitud de la tragedia llevó al presidente Emmerson Mnangagwa a declarar el estado de desastre
terrestre y activar una respuesta nacional de búsqueda y rescate que incluye el despliegue de medios aéreos. El lago Kariba se encuentra en la frontera entre Zimbabue y Zambia y es considerado el mayor lago artificial y embalse del mundo por volumen. Continuamos con la revisión de noticias internacionales aquí en puranoticia.cl y vamos a volver a Asia porque Indonesia también enfrenta una grave emergencia producto de un potente terremoto. Al menos 53 personas murieron y más de 5.000 tuvieron que ser evacuadas después del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la isla de Flores en el suroeste de Indonesia. El movimiento tuvo su epicentro frente a la costa norte de la isla, a solo 15 kilómetros de profundidad, y posteriormente se registraron más de 340 réplicas. Los daños son importantes, más de 1.300 viviendas resultaron afectadas, junto a un centenar de escuelas, decenas de centros de salud e instalaciones gubernamentales, cifras que pueden ir en aumento. Inicialmente las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras, pero posteriormente fue levantada. Los equipos de emergencia continúan desplegados mientras se evalúa la magnitud definitiva de los daños. Indonesia se encuentra precisamente en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y durante la misma jornada esa intensa actividad sísmica también se hizo sentir en otro punto de la región. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió posteriormente a Vanuatu, también ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El epicentro se situó a unos 59 kilómetros al norte de Port Olry y una profundidad de 155 kilómetros. Hasta ahora no se han reportado consecuencias de gravedad y las autoridades descartaron una amenaza de tsunami, aunque mantienen el monitoreo de la actividad sísmica. Y vamos a ir hasta Colombia en puranoticia.cl. Estamos revisando noticias del mundo porque en este país las consecuencias del devastador terremoto de la última semana ya llegaron también al terreno económico y del ámbito diplomático. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella pidió a Donald Trump suspender temporalmente los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre productos de Colombia, y esto es una medida para facilitar la reconstrucción después del terremoto que dejó casi 300 muertos. Es el argumento de la Espriella. La solicitud fue planteada durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios. De la Espriella argumentó que el país enfrenta un enorme desafío de reconstrucción y que las empresas colombianas atraviesan dificultades adicionales como consecuencia de la catástrofe. Estados Unidos había establecido un arancel del 12,5% para productos colombianos en medio de cuestionamientos de Washington por la respuesta del país frente al trabajo forzado. Durante esta conversación telefónica que se da entre ambos mandatarios, el colombiano agradeció además la ayuda económica estadounidense y también el despliegue de equipos de rescate tras el terremoto. Trump, por su parte, expresó sus condolencias por las víctimas y su solidaridad con las familias afectadas. De la Espriella aseguró que la alianza entre Colombia y Estados Unidos será fundamental para enfrentar el proceso de reconstrucción que ahora comienza, pero no sabemos si es que Donald Trump va a acoger de manera positiva o no y va a acceder a la suspensión temporal de los aranceles de Estados Unidos sobre productos de Colombia como una medida para facilitar la reconstrucción después de este terremoto que dejó casi 300 muertos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales que hacemos a través de puranoticia.cl. Bien, de las noticias internacionales con Carmen Paz González nos vamos al deporte y específicamente al tenis, porque Alejandro Tavilo, actual número 29 del ranking de la ATP, volverá hoy a las canchas en el Master 1000 de Cincinnati, en donde buscará instalarse en los octavos de final del torneo estadounidense. El tenista chileno enfrentará por tercera ronda al español Rafael Jordán, número 11 del mundo y una de las figuras emergentes del circuito. El madrileño de 19 años viene de protagonizar una gran remontada ante Denis Shapovalov, luego de estar 5-1 abajo en el tercer set y salvar 2 puntos del partido. El encuentro fue programado para el tercer turno de la cancha central y está previsto que comience cerca de las 14 horas de Chile. Será el tercer enfrentamiento entre ambos con un historial igualado a una victoria por lado.
Tabilo se impuso en el primer cruce disputado en Indian Wells por 6-1 y 6-2. Jordan, en tanto, se tomó revancha hace algunas semanas en la semifinal del ATP 500 de Washington, en donde le ganó a 3 sets por 6-7, 6-4, 6-4 al chileno. El duelo tendrá además un ingrediente especial de cara a la próxima serie de la Copa Davis entre Chile y España, considerando que Jordan fue confirmado este lunes en la nómina española. El ganador va a avanzar a octavos de final y va a enfrentar al vencedor del partido entre Flavio Cobolli y Alexander Bloch. Y a propósito de lo que hablábamos de la Copa Davis, España confirmó esta jornada la nómina que va a enfrentar a Chile por la Copa Davis en los próximos días 19 y 20 de septiembre en el Parque Nacional en Santiago. El equipo capitaneado por David Ferrer estará encabezado por Rafael Llodar, número 11 del ranking del ATP, y hablábamos de él recién. Y además de Daniel Mérida, 40 del mundo. La convocatoria también completa a Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez. Tal como se esperaba, Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo, no será parte de la serie. Una de las principales novedades será el debut de Llodar en la Copa Davis, luego de una temporada que lo tiene cerca de ingresar al top 10. El enfrentamiento se va a disputar durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre en Chile y como local en el Parque Estadio Nacional, en donde ambos equipos buscarán avanzar en dicho torneo. Y del tenis nos vamos al hockey porque las Diablas complicaron su opción de avanzar en el Mundial de Hockey que se disputa en Bélgica luego de caer por 3-0 frente a Japón en un segundo partido del Grupo A. El conjunto asiático abrió la cuenta a los 7 minutos del primer cuarto mediante Miyu Asakwa. En el segundo parcial, Hiroka Maruyama aumentó la ventaja y posteriormente Mao Ueno sentenció el encuentro. Con esta derrota, la selección chilena quedó última del grupo y sin puntos, luego de perder también en su debut frente a Países Bajos. Australia, Japón y las neerlandesas suman 3 unidades. La dirigida por Cristóbal Rodríguez cerrará la fase grupal este miércoles ante Australia desde las 3:30 horas. Chile está obligado a ganar y además necesita que Países Bajos derrote a las oceánicas durante esta jornada para mantener opciones de clasificación. Nos vamos a salir del deporte y vamos a volver a nuestra región de Valparaíso. El Triángulo de las Bermudas, no vamos a ir. Vamos a dejarla como parte importante de lo que está también en nuestro portal www.punanoticia.cl. Vamos a revisar a continuación la entrevista que se realizó en la jornada de hoy a Moisés Prieto, presidente del Sindicato de Choferes de Viña Bus, sobre la dramática situación que viven los microbuseros en la región. Esta entrevista fue en Pura Noticia Matinal. Escuchemos. No estamos en contra de los baleadores, nosotros no tenemos certeza de los sueldos, ¿cierto? Ahora, Moisés, ¿cómo se compone hoy día, ¿cierto? Si yo soy chofer de Viña Bus, ¿cierto? ¿Cómo es mi sueldo? ¿Cómo me pagas? ¿Cómo me pagan? Hoy día, como hace muchos años atrás, nosotros trabajamos todos los días, dejamos una cierta cantidad de plata que se exige y el resto es del conductor. En este caso, los conductores trabajan día a día, no tienen un sueldo base, yo a fin de mes a mí no me paga nadie, a mí solamente yo lo que trabajo en el día es lo que yo me gano. Así se trabaja desde hace muchos años. O sea, pero tú en el fondo lo que tú tienes que dejar en el día en la micro es una cuota y además el estanque lleno, una cosa así, ¿no? Es una cierta cantidad de plata que te exigen. Obviamente el petróleo se echa, no sé, por la primera o segunda vuelta, dependiendo de cómo trabaje cada conductor. Se le echa el combustible para trabajar en el día y al otro día exactamente lo mismo. O sea, en realidad nosotros partimos el día trabajando en contra, como cualquier otra persona normal que sale a trabajar en un trabajo normal, nosotros partimos en contra, porque ya tenemos que tener el tema del combustible, luego tenemos que hacer la plata que nos exigen y de ahí viene el tema para los conductores, lo que se deja, o sea, para lo que uno en realidad gana.
lo que se puede hacer hoy día. Hay muchas veces cuando el trabajo, sobre todo ahora en invierno, que se complica mucho más por el tema de las lluvias, se gana bastante poco, por eso que muchos conductores tampoco prefieren no salir a trabajar, porque como les digo, hay una escasez de conductores y además el tema de tener que trabajar cuando llueve o cuando hay, las vacaciones de invierno, por así decirlo, de los estudiantes, de esta gente, es muy poco el público que anda en las calles, por ende nosotros tenemos un desmedro económico a los otros meses del año, por así decirlo. Pero Moisés, es muy interesante y yo creo que la opinión pública no conoce en detalle lo que estamos exponiendo en este instante. Estoy con Moisés Cierto Prieto, presidente del sindicato de choferes de Viñamús. Viñamús es la empresa más grande, cierto, que existe transporte, donde está directamente ligada a la familia de Reinaldo Sánchez, los Sánchez, cierto. Y estamos hablando de cómo se le pagan los sueldos a los conductores. Aquí tú me lo dijiste muy claro, a mí nadie me paga el sueldo. A mí, cuando llego a fin de mes, yo no tengo un pago mensual, pero sí tienes que firmar una liquidación de sueldo, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que obviamente uno tiene una cierta cantidad de plata que refleja en una guía de despacho que se hace todos los días, y en base a eso, lo que uno saca por porcentaje, porque lo desglosan como porcentaje, a uno le pagan una liquidación de sueldo donde va todo eso reflejado. ¿Cierto? Que en el fondo va el líquido de lo que tú recibes, ¿cierto? Y ahí se te pagan tus imposiciones y se te paga tu AFP, ¿no? Correcto, o sea, las imposiciones, como todos saben, las imposiciones salen directamente de acá también de la micro. O sea, si nosotros trabajamos todos los días hay que dejar la plata del aseo, la plata de las imposiciones y lo que se exige en cada terminal. Ahora, yo te pongo el siguiente ejemplo. Tú saliste a trabajar a las 9 de la mañana y trabajaste hasta las 4 o 5 de la tarde. No recogiste ningún pasajero porque, estuvo malo el tema, ¿cierto? Ese día tú perdiste plata como conductor. A ti esa plata no te la repone nadie, pero sí se la pagan igual al empresario. ¿Es así? O sea, la plata hay que dejar todos los días plata. El tema es que si hoy día tú te fue mal, lamentablemente te fue mal, no hay una persona que te diga, toma, aquí tenéis 50.000 pesos, 20.000 pesos, porque te fue mal. No, aquí uno tiene que trabajar el día a día, es lo que tú te ganas, día a día. Ahora, Moisés, según lo que yo tengo entendido, y lo que uno sabe de la licitación actual, no la nueva, la actual, esto no podría pasar. Ustedes tendrían que tener un sueldo fijo. ¿Es así? Claro, debería ser así, porque obviamente en la liquidación de sueldo aparece el sueldo fijo, aparece desglosado lo que nosotros hacemos en el mes, pero es sabido que en todas partes que aquí la plata se saca diaria. No hay a no ser que yo no me llevara plata y dejara toda la plata adentro y a fin de mes me tendrían que pagar un sueldo. Importante entrevista realizada en la jornada de hoy a través de una noticia matinal con Jorge Vega. Vamos a revisar finalmente los titulares de esta jornada. Químicos obligaron a extremar medidas tras incendio que destruyó vivero en La Cruz. Bomberos reconocen que llegaron sin saber que enfrentaban un incendio con químicos en la comuna. Llamas superaron los 30 metros de altura. Macarena Ripamonti se mantiene entre las figuras políticas más conocidas y mejor evaluadas. ¿Hay proyección presidencial? Presidente Kast califica muy apresurado rechazo de Ramírez a reforma constitucional de seguridad. PDI desbarata punto de venta de drogas en Cartagena y detiene a 3 personas. Incautan cocaína, cannabis dosificada y también un revólver. Camilo Huerta fue detenido a su llegada a Chile. Soy inocente. Esto es un montaje, dijo. Ivette Vergara fue detenida por conducir a 160 kilómetros por hora en Costanera Norte. Quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente por conducción temeraria. Ola de delincuencia afecta a terminal de Quilpué. Pasajeros se alegan falta de seguridad en las inmediaciones del único rodoviario de la comuna. Hemos revisado estas y otras informaciones en la presente edición de Hora de Noticias que usted ve, escucha y lee a través de punanoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan, que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Punanoticia.cl presentó Hora de Noticias